Buenos días, familia, ¿cómo están? Qué bueno, gracias a Dios, me da mucho gusto verlos este maravilloso domingo. Y pues bueno, es tiempo de escuchar la palabra del Señor. Voy a pedir por favor que si me hacen el favor de prender estas luces. Y también ya tome su lugar. Es tiempo de escuchar este mensaje poderoso que la verdad a mí me ministró muchísimo, hermano. Al estar elaborando este tema, el Señor ha ministrado mi vida de una forma impresionante, ya que hay veces por las circunstancias de la vida llegamos a pensar, dígame si estoy equivocado o no, que al Señor se le olvidó nuestra vida. Fíjese bien, hay partes o áreas en la vida donde quizás no hemos podido ver la intervención del Señor Jesucristo como quisiéramos verla, ¿cierto o no? Sí. Y a veces por ahí entra un poco de desánimo, entra desesperación. Y bueno, el día de hoy vamos a precisamente hablar de este tema que nos va a ayudar mucho a incrementar nuestra fe. Pero más que incrementarla, quizás nosotros ya somos hombres, mujeres de fe desde hace algunos años, a lo mejor no, quizás está iniciando. Pero a veces las circunstancias de la vida provocan que uno se desanime, ¿cierto o no? Sí. Se desanima. Y es importante que el día de hoy el Señor, a través de su palabra, reafirme nuestra fe. ¿Sí está aquí? Sí. Es importante que el día de hoy, por medio de su palabra, el Señor reanime nuestra fe. Entonces, miren, vamos a buscar, por favor, el Evangelio de San Juan, capítulo 21. Evangelio de San Juan, capítulo 21, le vamos a dar lectura desde el 1. Y yo le vuelvo a decir que este tema nos va a enseñar, hermano y hermana, la importancia de reconocer como cristianos que tenemos que estar seguros de nuestra fe en Cristo Jesús. Amén. Amén. Y algo también importante, que sin Él no podemos hacer absolutamente nada. Sin Él absolutamente podemos hacer nada. Entonces, vamos a darle lectura al versículo 1 del capítulo 21 del Evangelio de San Juan. Dice esto: después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Fíjese, dice la Escritura, otra vez se manifestó. ¿Sí está identificándolo? Sí. Otra vez se manifestó a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera: estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, como siempre Pedro, Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos, nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. En esa noche no pescaron, repita conmigo, nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y él les dijo: hijitos. Esta palabra de hijitos tenemos que subrayarla, la vamos a estudiar. ¿Tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor, Simón Pedro, es el Señor. Cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como a 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed los peces acá, que acabas de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra,
llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tantos, ¿qué pasó? La red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Cierra tus ojos. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús en esta maravillosa mañana de domingo que tú nos permites el estar analizando otra vez tu palabra. Este tema maravilloso que nos habla acerca de la importancia que tenemos de reconocerte como cristianos y estar seguros que tenemos que tener bien puesta la fe en ti. Hay veces, a través de las circunstancias, hay desánimo, llega a haber un poquito de confusión en nuestras vidas, pero por medio de esta narración, Señor Jesús, queremos que tú reafirmes nuestra fe. De eso se trata, de que tú nos vuelvas otra vez a impulsar para poder seguir adelante. Así que te ruego en el nombre de Jesús que tú tomes el control todo el tiempo, el corazón de mis hermanos, la mente, por favor, para que tú puedas hablar vida a sus vidas, para que tú puedas dar una esperanza nueva para cambio, que ellos puedan salir el día de hoy junto conmigo transformados por tu palabra, pero principalmente con una fe firme, ya que el día de hoy es lo que tú quieres. En el nombre de Jesús, toma el control del tiempo, por favor, toma el control de mi pensamiento, Señor, que tú puedas fluir a tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces yo les decía que en la vida, hermanos, hay cosas que no entendemos. ¿Por qué pasan? Y al no entenderlo, nos pueden separar de la fe en Jesucristo. Voy a repetirlo. En la vida hay cosas que pasan que a veces no entendemos. Circunstancias, momentos difíciles en la vida que se nos escapa de las manos y no los podemos entender. Y eso nos puede separar de la fe que una vez tuvimos, o de la fe que a veces nos tiembla por esas cosas que no podemos entender. Y es por eso que el día de hoy vamos a estar analizando esta narración para que se incremente otra vez nuestra fe. Muchas veces las circunstancias de la vida no son lo que parecen. Fíjese bien, las circunstancias que usted está viviendo a veces no es lo que parece. Pero como no las alcanzamos a entender, a visualizar, pues lógicamente esto nos provoca desánimo. La Biblia menciona una narración del apóstol Pablo, donde dice que a veces el cristiano ve como en un espejo empañoso, pero que al pasar el tiempo ya podemos verlo de una forma diferente. Y mire, los discípulos en esta historia, en este evangelio, se encontraron en una situación donde también no se explicaba qué es lo que estaba pasando, qué fue lo que pasó, por qué cambiaron tan rápidamente las cosas, y se encontraban otra vez como que asustados, como con falta de fe otra vez, que les impedía hacer la voluntad que Jesús les había enseñado durante 3 años. Es por eso que Jesús no solamente una ni dos, sino hasta 3 veces se les aparece a sus discípulos y a las mujeres en diferentes tiempos, en diferentes contextos, para que se dieran cuenta que no los había dejado. Porque cuando no entendemos las cosas que estamos viviendo, parece que Jesús nos dejó, que Jesús no puede arreglar las cosas, y que incluso Jesús en cierta forma no ha cumplido con lo que ha prometido a su vida y a la mía. Y en esa situación estaban los discípulos. Fíjese bien, imagínense el impacto después de que Jesús estuvo 3 años con ellos y fue a la cruz del Calvario. Pero antes de ir a la cruz, Jesucristo les dijo que Él venía a dar libertad a los cautivos. Amén.
Jesucristo se presenta a los discípulos en el templo y les dice: hoy se ha cumplido la escritura. El Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha mandado a pregonar libertad. ¿A quién? A los cautivos. ¿Y qué creen? Los discípulos vieron cuando lo hicieron preso y se lo llevaron, lleno de latigazos, lleno de coscorrones. Dice la escritura que le jalaban la barba y era descarnada la barba con todo y piel. Le pegaron. Imagínense el shock para los discípulos de haber escuchado decir a Jesús que Él daba libertad a los cautivos y Él no podía liberarse. ¿Sí está aquí? Sí. Imagínense esta idea. Imagínense esta idea. La otra, decir: yo soy la vida eterna. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y lo vieron morir. Imagínense esta escena. Que alguien te dice: yo soy la vida, y lo ven morir. ¿Qué pasaría en su cabeza en ese momento? ¿Empieza qué? La duda. Y es lo que nos pasa cuando no entendemos las cosas igual a nosotros. Los discípulos lo vivieron. Él decía: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ahora se encontraban sin esa guía porque lo habían matado. ¿Y qué iban a hacer? Un discípulo un día le dice: Señor, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Y él les decía: no se preocupen, yo soy el camino, síganme, síganme. Y empezó a predicar durante 3 años a los discípulos: síganme, síganme. Y de repente lo matan. Y dices tú: wow, ¿qué hubiera hecho yo en esas circunstancias? Otra frase impresionante que él les enseñaba, diciéndoles que su reino no era de este mundo, que era el Rey de gloria, era Dios mismo. ¿Y qué pasó? Lo vieron morir solo, desnudo, avergonzado según los seres humanos. Imagínense toda la duda que ha de haber pasado con los discípulos. ¿Usted cree que no tenían elementos para regresar? Sí. Quizás tenían elementos. Y es lo mismo que a veces usted compara lo que Jesús promete en la Biblia y dice: Chihuahua, si no lo veo donde debiera vivir. ¿Qué pasa? ¿Por qué no lo hago? Pero precisamente porque el Señor conoce nuestra condición incrédula. Incrédula. Hay un discípulo donde Jesús se le aparece y aún no cree. Y le dice: Jesús, eres un hombre incrédulo, Tomás. Eres un hombre incrédulo. Está bien, mira, ven. Mira mi costado, mira mis manos. Y hasta que tiene estas señales, Tomás, ¿qué es lo que dice? Ah, no, sí. Sí, cierto. Sí eres. Es Jesús resucitado. Y a lo mejor te puede parecer gracioso, pero a veces estamos en las mismas condiciones. Y queremos prácticamente que Jesucristo esté en carne, en cuerpo, en carne y hueso, para poderlo seguir, para poderlo creer. Y es por eso que en este contexto Jesucristo dice un versículo impresionante, dice: bienaventurado aquel que no me vio y creyó. Imagínense los discípulos con toda la preparación, 3 años de su vida comiendo, viviendo, cenando, cotorreándoselas con el Hijo de Dios encarnado. Y ya después, ¿qué creen? Le dieron la espalda. Algunos le dieron la espalda. ¿Por qué? Por la falta de fe. Es por eso que el día de hoy el Señor quiere que nosotros reafirmemos. Fíjese bien la palabra: reafirmemos nuestra fe. ¿Qué reafirmar? Es volver a levantar otra vez. Y quizás usted en esta semana, o a lo mejor no es una semana, ya tiene una temporada donde su fe se ha ido apachurrando poco a poquito. ¿Le ha pasado? No me conteste. Pero es por eso que nosotros el día de hoy tenemos que estudiar y ver, darse a conocer en nuestras vidas qué área de nuestras vidas, como a los discípulos, te hace pensar que Cristo no ha llenado. Ponte a pensar un momento en esto.
Y mientras me dejan respirar, porque ando un poco congestionado de mi garganta, si se me sale un gallo, perdóname. Pero ponte a pensar esto. ¿Qué áreas de tu vida, como los discípulos, te hace pensar que Cristo no ha llenado? Cosas que tú dices, o sea, la Biblia dice que voy a obtener esto y no lo veo en mi vida. Entonces es importante. ¿Y sabe qué pasa, hermano, cuando por estas áreas no suplidas empezamos a perder la fe? Nuestra vida queda sin dirección y nos podemos equivocar. Voy a volver a repetir esto. Nuestra vida queda sin dirección y podemos volvernos a equivocar. ¿Se ha equivocado varias veces en su vida? Pecado es equivocarse. Viene una palabra griega que es harmatía, y eso significa errar en el blanco. ¿Cuántas veces se ha equivocado en la vida? Hay muchas veces que se ha equivocado usted y yo, nos hemos equivocado. Y el estar sin dirección, y el estar todavía poniendo en tela de juicio, podemos llamarle, la fe para poder seguir a Jesucristo, nos va a meter en muchos problemas, hermano. Entonces, miren, vamos a ver a la luz de la palabra del versículo 3, que la falta de fe en una persona contagia y puede llevar a vivir la vida de una forma equivocada. La falta de fe en una persona contagia a otra. Escuche esto, en el versículo 3, Simón Pedro. ¿Quién? Simón Pedro. O sea, ¿habrá sido medio bravucón este discípulo? Sí. Pero ¿sabes qué? A pesar de esa condición y de tanta equivocación, llegó a decir un día: yo no merezco que me crucifiquen como a mi Señor, crucifíqueme de cabeza. Esto habla de que él cambió su carácter y su conducta a través del tiempo. ¿Qué quiere decir? Si a usted le ha costado trabajo cambiar su carácter, no pierda la esperanza. Es un proceso, quizás hay por aquí unos Pedros y unas Pedras. ¿Cierto o no? Muy bien. Fíjese, el versículo 3 dice: Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Y ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Este versículo 3 trae varios tesoros aquí escondidos, hermosos y maravillosos. El número 1 es que la falta de fe en una persona contagia a la otra. Y usted puede darse cuenta en su casa, cuando no quiere venir a la iglesia, ¿qué dicen sus hijos? Vaya. Yo tampoco voy. Y luego la ven no estar viniendo durante determinado tiempo. ¿Y eso sabe qué va a afectar? La fe del esposo, la fe de la esposa, la fe de los hijos. Porque la falta de fe contagia a una persona. Y no solamente la contagia en no creer en Jesús, sino incluso a volver atrás. Mira la vida de Pedro. Yo he podido averiguar en la Escritura, donde cuando lo llama al principio el Señor Jesús, lo encontró haciendo ¿qué? Pescando. Lo encuentra pescando y le dice: mira Pedro, ven, sígueme. Y ahora ya no te voy a hacer pescador de peces, te voy a hacer pescador de hombres. ¿Cierto o no? Sí. ¿Y qué pasó aquí? Como vio que lo crucificaron, que ya no estaba presente en carne y hueso, ¿qué hizo? Volvió otra vez atrás. Y al menos, fíjese bien, al menos, o sea, eso ya es lo crítico de la situación. Al menos dijera una persona: bueno, yo me voy al infierno solo o sola. Pero ¿sabe a quién arrastra? Su familia. Si eres padre de familia o madre de familia y andas fallándole al Señor en estas áreas, al que arrastras es a tu familia. Porque la falta de fe contagia. Si vives en un hogar o familia y no tienes fe, la vas a contagiar. O si ves que tu fe un día está arriba y un día abajo, la vas a contagiar. Y eso va a provocar situaciones difíciles en la vida de una familia. ¿Estás aquí, hermano? Sí. Pero si en tu casa ve que tú reafirmas que el día de hoy tú vas
a tu casa y vives a partir de hoy con una vida llena de fe, ¿qué va a pasar en tu familia? Se va a reafirmar su fe. ¿Sí están aquí o no? Sí. A ver, levanta la mano. Parece que no estás. ¿Quieres que te estoy regañando? No. Sí. Sí. Pero sí. Muy bien. Fíjate, otra cosa que podemos ver aquí en el versículo 3. Es impresionante. Ya vimos que la falta de fe en una persona que contagia. La falta de fe en una persona que contagia. Bien. ¿Has contagiado de gripa a una persona? Sí. Pues tu falta de fe también se la puedes transmitir de la misma forma. La falta de fe en una persona provoca barreras. Escucha bien. La falta de fe en una persona provoca barreras grandes para impedir la bendición en tu familia, la provisión en tu familia. Fíjate bien el versículo 3. ¿A dónde estaban? Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Y mira lo que dice el versículo 1. ¿En dónde estaban los discípulos? Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. ¿A dónde estaban los discípulos? En el mar de Tiberias. Y en este mar era conocido, ¿sabes por qué? Por su alto índice de peces. Este mar era conocido, el mar de Galilea, también conocido por el alto índice de peces. ¿Qué quiere decir? Que todos los pescadores iban a esa región, teniendo el Mediterráneo también, teniendo el río Jordán para pescar, pero iban al mar de Galilea porque sabían que ahí estaban los banquetes de pescado, los bancos de pescado, de peces. Y era bien difícil que un pescador llegara y saliera con las manos vacías. Esto nos lo enseña la geografía en la escritura. Y dice la Biblia que Simón Pedro les dijo: vamos a pescar. Y ellos no pescaron absolutamente nada. Fíjate bien lo que provoca la fe, la falta de fe. Barreras. Provocan barreras que impiden la bendición y la provisión ¿de quién? Del Señor. Y es que es bien fácil, hermano, que cuando tu fe va bajando, quieras ya dejar de venir a la iglesia, ya dejar de congregarte, meterte a trabajar, ponerte un negocio, ponerte un taller, agarrarte un oficio y ir dejando las cosas del Señor pensando que tú vas a salir adelante, que tú por tus capacidades vas a salir adelante. Y esto es también lo que encierra el versículo 3, que la falta de fe en una persona provoca que vuelvas a confiar en tus propias capacidades. ¿Por qué? Porque el apóstol Pedro antes había sido pescador. Al encontrarse ya sin la persona presente de Jesucristo, vuelve a confiar otra vez en sus propias habilidades. ¿Acaso se le habrá olvidado lo que el Señor le prometió que iba a hacer? Sí. La falta de fe provoca incluso también que se te olviden las promesas de lo que Dios te dijo, lo que Jesús te dijo que iba a hacer con tu vida. Y tú puedes meterte a la palabra del Señor y ver cuántas promesas hay en tu vida, hermano y hermana, que Dios quiere darte, que el Señor Jesús quiere darte y regalarte a ti y a tu familia. Si sigues creyendo en Él, si sigues teniendo tu fe bien plantada en el Hijo de Dios, las cosas que Él te ha prometido te las va a dar. Amén. Pero a su tiempo, no cuando tú quieras. Es a su tiempo. Pero cuando no ves las cosas a tu tiempo, es cuando empiezas otra vez a desconfiar en el Señor. Y cuando tú empiezas a desconfiar en el Señor, ¿sabes qué pasa? Tu antiguo yo vuelve a crecer. Vuelve a crecer. Dice la Escritura que Pedro, en lugar de tomar, fíjese bien, en lugar de tomar la promesa de seguir haciendo lo que Jesús le había dicho,
que tenía que hacer, regresó atrás otra vez a pescar. ¿Y de qué le sirvió? De nada. ¿Qué pescaron? Nada. Absolutamente nada. Entonces, si estamos, por ejemplo, en la actitud de estar haciendo otras cosas, en el trabajo, en los negocios, en los estudios, más que buscar al Hijo de Dios, te vas a poder enfrentar en una situación quizás de no alcanzar a ver las cosas que tú quieres ver, porque la falta de fe produce una barrera impresionante que impide que la bendición de Dios y la provisión del Señor llegue a tu vida. ¿Estás aquí? Sí. Esto es algo que tenemos que analizar. Esto es algo que no se nos tiene que dejar pasar en nuestro diario vivir. Entonces ya vimos que la falta de fe provoca que vuelvas a confiar en tus propias capacidades. La falta de fe en una persona provoca barreras que impiden la bendición y la provisión del Señor. Yo me encontré en una situación en mi vida. ¿Sí estás aquí? Sí. ¿Por qué tienes cara de espantado, Porque nos da miedo. ¿Tienen miedo? Sí. Tienen el miedo de que mata el alma del infierno. A ese es el que tiene que tener miedo, no a la palabra del Señor. Yo me encontré en una etapa de mi vida donde estaba colaborando en un ministerio. Era copastor de una iglesia y director de un programa de rehabilitación. No, gracias. Director de un programa de rehabilitación. Entonces llegó ese momento de incredulidad, de falta de fe y todo ese tipo de cosas. ¿Y sabes? Le dije a mi pastor, ya me cansé. Me dijo, ¿de qué? Zángano. Le digo, pues quiero hacer mi vida, quiero volar y un trabajo y quiero como Pedro irme a pescar otra vez, ¿no? Y me dijo, bueno, pues si es tu decisión, tú sabes, nada más llévate un versículo en tu corazón. Y le dije, está bien, dígamelo. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto, pero separado de mí, nada podéis hacer. No, pero yo voy a venir al discipulado, voy a venir a la iglesia y yo, ya se la saben, ¿sí o no? ¿Ya se la saben? Sí, no, yo cuando tenga tiempo, no, yo aquí estoy primero en llegar y en lo que me pueda servir, que voy a barrer. Yo nada más te lo dejo, Sandra, en tu corazón. Dije, bueno, está bien. Y fui a una empresa, pedí trabajo, y era un trabajo muy difícil, era un puesto que no era tan fácil alcanzarlo, y me contrataron. Cuando conocí al gerente, me di cuenta, y él también, que los dos éramos cristianos, y eso nos hizo hacer una relación más fortalecida que con otros empleados. Y ahí sobre la marcha un día me dijo, oye, ¿te están yendo bien con tus clientes? ¿Cómo le estás haciendo? Le digo, pues trabajando, señor. Me dice, pues sí, dice, pero quiero compartirte algo. Le digo, sí, está bien. Me dice, mira, yo empecé como tú, igual, como asesor patrimonial en una empresa. Yo empecé como tú, y sabes, fui creciendo, pero antes de empezar a ser igual que tú, trabajé en un ministerio en los Estados Unidos, de tiempo completo, junto con mi esposa. Y desde ahí me dio un cachetadón así. Dije, ¿cómo es posible? Y luego, ¿qué pasó? Me dice, pues entré, hubo un percance económico en la familia y abandoné el ministerio por ganar dinero. Y aquí en este trabajo, ¿qué crees? Empecé a crecer, hasta que llegué a ser gerente divisional de toda la empresa. Y yo dije, wow. Me dijo, pero esto provocó que yo no tuviera ya tiempo para el Señor. ¿Y sabes qué es lo que estoy viendo en tu vida, Mario? Que te está pasando lo mismo que a mí. Y me dice, yo no quiero
correrte. Yo no quiero correrte, pero piénsalo bien. No te voy a pasar lo mismo que a mí, que ahora me siento vacío, triste. Tengo dinero, tengo una cuenta, tengo una reputación, tengo un puesto bien importante en la empresa, tengo mi familia, tengo mis hijos, pero el corazón, me dijo, lo tengo vacío, brother. ¿Y sabes qué? Eso fue lo que me provocó volver otra vez a ponerle la cara de menso a mi pastor y decirle, dijo mi mamá que siempre no. ¿Y sabes qué me dijo? Ah, bueno, empiezas barriendo. ¡Ay! ¿Está bien? Empezamos barriendo. Pero cuando tú, por las circunstancias difíciles en tu vida, hermano y hermana, te apartas del Señor, que regularmente son por necesidades económicas, por necesidades laborales, y empiezas a darle más prioridad a eso que al Señor, tu fe está en riesgo de ir disminuyéndose poco a poco. ¿Estás aquí? Sí. ¿Aún me amas? Sí. Y si no, pues Me tienes que amar. ¿te das cuenta entonces lo que provoca la falta de fe, hermano y hermana? Sí. Entonces, a pesar de que en esa región había muchos peces que pescar, no pescaron Nada. Absolutamente nada. ¿Te ha pasado? Que dices tú, no voy a dedicar, no voy a poder ir a la iglesia porque tengo tanto trabajo, y trabajas y luego ya pasó el tiempo y no te quedó nada. No te queda nada. Echas como que el dinero en un costal, pero sin fondo. Y así como lo echas, se va. ¡Fum! Se va. ¡Fum! Y pasa algo y se va. ¡Fum! ¡Fum! Y así. Está un devorador soltado en tu vida. Cuando le pones prioridad a otras cosas que las del Señor. Y no solamente en la economía, también puede ser en salud, también puede ser en relación familiar, marital, también puede ser en relación con tus hermanos, en relación con la iglesia, casos jurídicos, diferentes tipos de casos. Si empiezas a buscar más otras cosas antes que al Señor, puede provocar que tu fe, en lugar de reafirmarse, se vaya para abajo. Y eso es lo que el Señor el día de hoy nos quiere mostrar por medio de su palabra. Entonces mira, el versículo 4 del pasaje de Juan 21 dice lo siguiente: las personas no reconocen a Jesús por la distancia o la falta de luz que hay entre ellos y Él. Fíjese bien, cuando una persona está lejos de Jesús, no lo pueden reconocer. Hay como un velo que no permite darse cuenta que Jesús está ahí, a pesar de que lo esté. Y vamos a ver el versículo 4, dice, cuando ya iba amaneciendo. Fíjese bien, la palabra amaneciendo en la Biblia siempre hace referencia desde el Antiguo Testamento que hay problemas, que hay tormenta, que hay circunstancias difíciles, que hay prueba, que hay crisis, hay desierto, para que me entiendan. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos, ¿qué? No sabían lo que era Jesús. Eso nos lleva a pensar algo bien importante, hermano. Hay un atributo constitucional que te quiero dejar claro de Dios, del Padre y del Espíritu Santo, que es omnipresente. Repítelo conmigo. Dios es ¿qué? Omnipresente. El Hijo es omnipresente. El Espíritu de Dios es omnipresente. Está en todos lados. ¿Cierto o no? Sí. ¿Puede estar al lado tuyo en este momento? Sí. ¿Está en este momento al lado tuyo? Sí. Entonces, ¿por qué a veces decimos engañados que no está? Es que no lo veo. Esa es otra cosa bien distinta. Porque hay un atributo que nadie puede cambiar. Llegan personas a la iglesia y dicen, ay, es que la semana pasada sentí mucho al Señor. Hoy no tanto, ¿quién sabe por qué? No sé, hermano, no sé qué le pasa, ¿no? ¿Cuál Señor? Porque el Señor está siempre y en todos lados. Estamos a vísperas de una semana santa. ¿Sí o no? Sí. Para el Hijo de Dios, todas las semanas
son santas. Cada domingo celebramos la resurrección de Jesucristo. Cada día el cristiano diario le da gracias a Jesucristo por la vida. Gracias por el perdón de los pecados. Gracias por la provisión. No nada más una vez al año como la religión popular, con todo respeto, por si hay alguno todavía. ¿Sí me entienden? Pero el que no sientas a Jesucristo no quiere decir que no esté. El que tú no lo ves actuando en tu vida, en la problemática, no quiere decir que te ha abandonado, que no lo puede arreglar, que no puede sacarte de esa situación, así parezca tan difícil. No quiere decir que no pueda hacerlo. Él lo puede hacer. Pero cuando tú empiezas a alimentar, fíjate bien, la falta de fe, cuando tu fe empieza por esas circunstancias que no puedes ver, empiezas a desanimarte. Quizás Jesucristo ya está a punto de hacerlo, pero te ve y ¿sabes qué hace? Dice, ay, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y quizás está a punto de operar en tu vida, hermano. Quizás está a punto de arreglar tu matrimonio. Quizás está a punto de sanar tu vida. Quizás está a punto de restaurar a tu familiar. Quizás está a punto de darte ese dunamis para dejar las sustancias nocivas. Pero la falta de fe, ¿qué provoca? Que el Señor se aparte. Quizás está a punto el jefe de decirte, te aumento el sueldo. Pero la falta de fe, ese viejo sin vergüenza, me esclaviza, para eso muera. Oh, eso es algo terrible, hermano. La falta de fe en una persona hace que no puedas ver a Jesús. El versículo 4 dice, cuando ya estaba la situación más difícil en la vida de los discípulos, más complicada, se presentó Jesús en la playa al amanecer, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Qué terrible situación. Que pueda el Señor estar actuando en tu hogar y no puedas verlo por la falta de fe. Dile que está a tu lado, no te duermas. Te voy a empezar a borrar más afanes. Respira, tranquilo. ¿Sí está hablando el Señor en tu vida? Sí. ¿Hay algunos lados donde la fe se ha apagado? Sí. Quizás si no nos dicen, no, el Señor me ha ayudado. Ay, pero en esto, pues creo que esto no. Pero es ahí donde quizás, a pesar de que esté en la situación más difícil, está amaneciendo, ya va a llegar. De hecho, hay un dicho, ¿no? Que dicen que después de la tempestad, y cuando está más oscuro es porque va a amanecer. Llegas a un momento donde estás desesperado, desesperada, pero sabes que el Señor puede estar ahí y no te das cuenta. Tienes velados. Esa narración es bien parecida a otra, donde van dos de los discípulos también a la ribera de la playa y van caminando decepcionados, tristes otra vez. Jesús se cansó de irles, de decirles, ir por todo el mundo y hacer discípulos. Fue la gran comisión que les dejó, ir por todo el mundo y hacer discípulos. Así como yo estuve 3 años con ustedes ministrándoles, preparándolos. Cuando yo me vaya es necesario, se los dijo un montón de veces, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para el perdón de los pecados. Es necesario que yo me vaya para que el Consolador venga a ustedes y los acompañe hasta el fin de los tiempos. Es necesario que yo haga todo esto y me vaya al cielo, pero ustedes sigan. Y cuando pasó eso, regresaron atrás. Y la falta de fe es lo que provoca, hermano, que se nos pierde el objetivo. Iban los discípulos igual, todos tristes otra vez. Y llega también Jesucristo y les dice, ¿qué hola, carotas? ¿A dónde van? ¿A dónde van, carotas? Pues ¿qué no sabes, forastero? ¿No sabes lo que le pasó al Cristo?
Y ahí hay una palabra increíble. Le dicen forastero. La palabra forastero la ocupaban en el contexto griego para decirle a alguien que no pertenecía a su grupo, a su lugar, a su nación, a su identidad. Imagínense, después de estar 3 años con él, le decían: tú no perteneces a nosotros. Forastero, ¿qué? ¿No sabes? Dice que sobre la marcha van caminando, y ya cuando van llegando se dan cuenta que era Jesús. Y a veces Dios, mejor dicho, Jesús te ha dado lecciones que llegan en el último momento. Llegan en el último momento y ya no tienes para pagar la renta y ¡pum! Por ahí te da una bendición en serio. No tienes que comer y de repente no falta la hermana que te da ahí un bolillo con cajeta. Y ya cuando tienes el bolillo con cajeta dices: ay, sí, Señor, no me dejas. Cuando siempre está contigo. El que no lo vea no quiere decir que sea un atributo constitucional del Señor. Él es omnipresente, Él es omnisciente, Él es todopoderoso. Él puede hacer cualquier cosa en tu vida, pero la falta de fe provoca que no lo haga. La falta de fe provoca que tú no puedas ver esta bendición. Y Jesús, lógicamente, al encontrarse con una iglesia, digo, unos discípulos con falta de fe, tiene que intervenir. Tiene que intervenir de una forma maravillosa. Y Jesús siempre se acerca para ayudarnos, hermanos, nuevamente, como dándonos una segunda oportunidad. Jesús siempre se acerca para ayudarnos nuevamente, como una segunda oportunidad. ¿Sabes que el día de hoy el Señor ha visto tu problemática? ¿Y sabes qué quiere hacer? Darse a revelar otra vez a ti. El día de hoy el Señor quiere que lo vuelvas a ver en ese problema que parece que es tan fuerte, en esa situación, en esa demanda que tú quieres verle, actuar, intervenir. El Señor Jesús quiere hoy que puedas tener esa revelación en tu vida, pero para que tú lo puedas ver, ¿sabes qué necesitas? Fe. ¿Tienes fe en el Hijo de Dios? Sí. Tómalos de acá, por eso está como está. ¿Tienes fe en el Hijo de Dios? Sí. Muy bien, déjame ver el panorama. Fíjate lo que dice el versículo 5. Y eso es lo primero que debes de entender, hermano y hermana. Debes de entender eso. En el versículo 5, quiero que le des lectura. Versículo 5 dice: y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: negros son tus ojos. El pastel. No. A mí me impresiona esto, hermana. Si tú te pones a meditar y dices tú: pues ¿qué necesidad tiene el Señor Jesús de pedirles de comer? ¿Qué necesidad tiene Él de pedirte algo a ti, hermano y hermana? ¿Qué necesidad tiene el Hijo de Dios de decirte: oye, hijito, oye, hijita, por favor, cree en mí? ¿Qué necesidad? Cuando la necesidad es tuya y mía de creer en Él, Él se acerca con lazos de amor nuevamente, muestra siempre su apoyo, se acerca para ayudarnos nuevamente, como dándonos una segunda oportunidad, y te dice, te demanda algo, te pide algo, que hagas algo, que le des algo. ¿Qué le puedes dar a Dios? ¿Qué le puedes dar a Jesús tú? ¿Qué le podemos dar al Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Sabes qué le puedes dar? Tu corazón. Pero a veces el corazón está aquí, pero quién sabe tu mente dónde anda. Perdón, tu cuerpo está aquí, pero tu corazón quién sabe dónde anda. Allá en la Chimalhuacán, ahí en las carnitas o en la barbacoa, ya tienes hambre. Y no donde debes de estar. El Señor te dice, aquí le dijo, hijitos, hijitos. Observemos la forma en cómo les llama a sus discípulos hijitos.
La palabra significa niños inmaduros. La palabra en la palabra griega aquí para hijitos es paidos. Y para un hijo de Dios es iúos. Y aquí no les dice a sus discípulos después de tener 3 años con ellos. Les dice cristianos inmaduros. ¿Por qué inmaduros? Porque rápidamente los hicieron chiquitos. Las circunstancias de la vida que no comprendían, como haberlo visto morir después que él decía que era la vida eterna, no la podían comprender. Y eso, en lugar de provocarlos que siguieran adelante, los hizo para abajo. Y llega y se presenta en ese momento y le dice a los discípulos: hijitos, cristianos inmaduros. Cristianos inmaduros, ¿cuánto tiempo vieron mi poder? ¿Cuántas veces te he librado del hospital? ¿Cuántas veces te he dado la oportunidad de venir a buscarme cuando quizás deberías de estar en otro lado? Te he salvado la vida, te libré en los momentos más difíciles de la vida, de tus circunstancias terribles en las cuales te encontrabas. Te alimento, te doy un trabajo, te doy la salud, te doy un montón de bendiciones, pero estás pequeñito. Hijitos, paidos, cristianos inmaduros. Hebreos 5:14, Hebreos 5:11. Fíjate bien la consideración que le da el Espíritu Santo de Dios a este tipo de personas inmaduras. Hebreos 5, verso 11 al 14. Dice: advertencia contra la apostasía. Es el título en el 11. Repito la cita. Hebreos 5, del 11 al 14. Advertencia contra la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Que estés en el Evangelio y luego regreses nuevamente al mundo. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se te vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es un paidos, cristiano inmaduro. ¿Cuál fue la palabra que le dijo a los discípulos Jesucristo? Paidos, hijitos. ¿Tienes algo que darme? ¿Tienes algo que ofrecerme? Cuando quizás has visto y has experimentado por mucho tiempo el poder del Señor en tu vida, hermano y hermana, es importante notar que Jesucristo pasa por alto incluso las ofensas de este tipo de conducta de nosotros y nos vuelve a llamar como al principio, con amor y con ternura. Y el día de hoy el Señor no se te presenta por medio de esta palabra que te acabo de mencionar con odio, con rencor, con pensamientos de venganza. No, Él es amor. Él de una vez se acerca y te dice nuestra condición, tu condición como niño pequeño. Si has estado pasando estos momentos donde no crees que Dios está interviniendo, donde crees que te sientes solo, donde crees que te sientas sola, tienes que reconocer que has llegado a estar en esta situación y decirle al Señor: ¿sabes qué? Si soy un cristiano inmaduro, necesito más fe. Y el Señor no hace nada, no se ofende, no se saca de onda. ¿Por qué? Porque Él te ama y tiene la misma compasión y la misma ternura, el mismo amor como el primer día que te llamó. Amén. Fíjate bien la narración. Vamos otra vez a Juan, capítulo 21. Dice: hijitos, ¿tenéis algo que comer? Pero respondieron: no. Él les dijo:
echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Fíjate bien, el Señor los calificó, los descalificó. A los discípulos incrédulos los descalificó. No los descalificó. Volvió a hacer lo mismo con el revoltoso de Pedro, el que estaba y les dice a todos: vámonos otra vez a pescar. Al mismo que provocó eso, lo vuelve a llamar como al principio, cuando le dijo: ven, deja esos peces y vente conmigo y te haré ahora pescador de hombres. Después, en otra parte, también se encontraba Pedro todo frustrado, que no había podido pescar nada. Y le vuelve a decir otra vez: ¿sabes qué? Ve y echa la red por allá. Y dice la Escritura que la sacaron con un montón de peces y llenaron cestas y cestas de peces. No podía, casi se hundía la barca de peces. ¿Tú crees que no le ha de haber sonado otra vez el llamamiento nuevo, como una segunda oportunidad a Pedro? Sí. Claro que sí. Y yo sé que en este momento el Señor te está llamando de nuevo para darte otra oportunidad, para decirte otra vez: destrábate, vuelve a aumentar tu fe y sígueme con el mismo amor desde el principio. Él no es como tú y yo, que dice una cosa y luego dice otra. Él te ve con amor. La palabra amor en la Biblia, en el tiempo griego, es un auristo primero, y significa algo que pasa y que jamás deja de existir. Jesucristo te ama siempre. Hagas lo que hagas, su amor es infinito si tú te arrepientes y lo buscas. Amén. Nadie lo va a poder cambiar. Ni las circunstancias difíciles que tú puedes provocarte en tu vida, de decir: es que no veo el resultado. Quizás tú, pues para ti va a ser algo bien difícil el poderlo ver superado. Va a ser difícil que tú lo puedas ver, pero para el Señor no es difícil, porque para Dios nada es imposible. Y cuando más quizás sientes que Jesús se ha ido de tu vida o se ha apartado, es cuando más cerca está de ti. Pero la falta de fe provoca que no lo puedas ver, hermano y hermana. Los pescadores aquí en ese momento, al encontrarse con esta palabra y esta confrontación, ¿qué sentiste ahorita que te dije niño inmaduro? Lo mismo sintieron los discípulos. Le dicen: no, hermano, ¿qué pasó? Si yo ya tengo unos años aquí en la palabra. ¿Cómo, no? Los discípulos pudieron haber dicho lo mismo. No, pues oye, no, nosotros fuimos discipulados en la mejor facultad de teología. El maestro mismo era Jesucristo. Pudieron enseñar sus credenciales, pero ¿sabes qué hicieron? Cuando Jesucristo les dijo: hijitos, ¿sabes qué dijeron? Ya valió. Sabían de qué pico quedaban. Reconocieron, afrontaron su condición de cómo el maestro les decía: cristianos inmaduros, ¿tienen algo que comer? Le respondieron: no. Él le dijo: echen la red a la derecha de la barca y hallaréis. Fíjate, esto es algo impresionante también en la palabra. En el contexto griego de pescador había un lema de echar siempre como una especie de suerte de los pescadores, de echar la red al lado izquierdo. Era una ley de los pescadores, como una especie de augurio, de suerte para los pescadores griegos y gentiles, de echar la red del lado izquierdo de la barca, porque del otro lado era como que daban a entender que no iban a pescar nada si la echaban del otro lado. Era como el lado izquierdo de bendición y el lado derecho de ¿qué? De maldición. ¿Y a dónde les dice Jesucristo que echen la red? A la derecha. A lo imposible para ellos. A lo imposible. Y este dato es hermoso, porque lo que es imposible para ti, para el hombre, es posible para el Hijo de Dios. El corazón del Evangelio de Juan es: yo soy la vid,
vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada pueden hacer. Aleluya. Eso es el corazón de todo el Evangelio. Y en este contexto, el apóstol Juan lo enseña, lo escribe en el Evangelio que él mismo escribió aproximadamente en el año 90. Fíjate bien, en el año 90 después de Jesucristo escribe este Evangelio. Habían pasado 20 años de que destruyeron el templo de Jerusalén, comandado por el emperador Tito. Su padre Vespasiano le da la orden. El emperador Vespasiano, después de que ya estaba enfermo y pone a su hijo como emperador Tito, le da la instrucción de decir: destruye el templo de Jerusalén, que no quede una piedra sobre piedra. Jesucristo lo profetizó y dijo: todo esto no va a quedar. Lo destruyen, toda la identidad del judío, toda la identidad, toda su prosperidad, toda su nación, lo destruye. Y el máximo emblema para un judío era la vid en una bandera. Y el templo de Jerusalén era su identidad, y es destruido todo absolutamente. Y el apóstol Juan, recordando ese evento, les plasma en San Juan 15:5 y les vuelve a reafirmar su identidad. Yo soy la vid. Eso que tú viste destruido, el templo que viste destruido, que te daba tu identidad, eso no es la que te la da. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Amén. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, pero separado de mí nada podéis hacer. Y lo mismo, el mismo Espíritu, la misma intención, el Espíritu Santo le da como inspiración al apóstol Juan para escribir el capítulo 21, para darle a entender a los discípulos quién es el único que puede darles algo en la vida. ¿Quién es el único que puede darte algo en la vida? ¿Quién es el único que puede arreglar tu problema? ¿Quién es el único que puede restaurar tu salud? ¿Quién es el único que puede darle libertad al cautivo? ¿Quién? Jesús. Amén. Él es el único que puede hacerlo. No hay nada, no hay otro nombre sobre el ser humano dado a los hombres abajo del cielo. No hay otro nombre en el cual pueda ser salvo más que en el nombre de Jesús. Entonces es tiempo, hermano y hermana, que tú dejes la incredulidad, que tú pidas perdón y que reconozcas a Jesús en este momento, que se te permitan que se caigan las escamas de tu mirada y que tú puedas notarlo el día de hoy, que Jesucristo el Señor está a tu lado. Amén. Que Jesucristo va a estar en cualquier momento difícil en tu vida, que Jesucristo tiene el control en su mano de todo lo que tú necesitas. Es importante, pero algo con lo que voy a terminar es en el versículo 11. Fíjate bien lo que provocó esta bendición. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Esta narración bíblica del Evangelio de Juan, capítulo 21, del verso 21 hasta el 14, hermano, está llena de milagros. Está llena de milagros, de misericordia, de gracia, de perdón. Porque a pesar de que Jesucristo vio la desobediencia de los discípulos, la falta de fe de los discípulos, que ellos estaban queriendo otra vez trabajar en sus propias habilidades y no con Él, ¿sabes qué? A pesar de todo eso, los volvió a llamar con el principio amor, y los volvió a suplir, y les volvió a demostrar que Él los amaba y que siempre los va a amar. Y es lo mismo, hermano y hermana, que el Señor te muestra el día de hoy. No importa la circunstancia en la cual tú hayas dicho: Jesús, con tu actitud, no creo que puedas hacer esto, porque no lo veo. No creo que tú puedas cambiar a mi hijo, a mi hija. No puedo que tú puedas arreglar mi situación.
no creo que puedas arreglar mi enfermedad. No importa la actitud que tú hayas tenido, el Señor te considera como un niño, como una niña, y te vuelve a decir: haz lo que te mandé a hacer. ¿Qué te mandó a hacer el Señor? Y algo bien importante, a creer en Él. Mas a lo suyo vino, dice el Evangelio también de Juan 1:12. A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron en su corazón se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Entonces la palabra creer proviene de una griega que es pistis. Pistis. Y esto significa creer en todo lo que te dice la palabra del Señor y obedecerla. No solamente es creer, sino obedecer. Los discípulos aquí, a pesar de su situación, cuando Jesucristo les dijo: echen la red, Obedecieron. ¿saben qué hizo? Dijeron: va. Incluso me están diciendo que la eche del otro lado. Pero dijo Pedro: va. Porque él ya estaba comprendiendo quién, ya sabía quién le estaba diciendo que hiciera las cosas. Ya se había percatado, ya había relacionado la misma historia. Y yo sé que en ese momento, de la misma forma, en tu mente, el Señor te está soplando quién es el único que puede arreglar tu vida. ¿Estás aquí? Sí. La obediencia, hermano, de los discípulos provoca que la bendición de Dios empiece a fluir en tu vida. La obediencia de los discípulos provoca que la mente de Dios, el poder sobrenatural de Dios, se empiece a ver otra vez en tu vida. ¿Quieres que el Señor de Dios, que el Señor muestre el poder en tu vida nuevamente? Sí. Necesitas ser obediente a este llamamiento, a esta segunda oportunidad. Así que yo quiero pedirte, hermano, por favor, que pongas en tu mente, que áreas de tu vida le has dicho al Señor: no puedes arreglar. ¿Qué áreas de tu vida le dices al Señor: te has tardado en arreglarlos? ¿Qué áreas de tu vida han provocado que tu fe se vaya apagando? Y ahora también conoces cuál es la respuesta que debes de tener ante nuevamente la invitación de Jesucristo en este momento en tu vida. Y lo único que te dice el Señor es que vuelvas a creer en Él, que vuelvas a retomar otra vez los votos. No puedes nada, no tienes nada que ofrecerle, hermano y hermana, más que tu obediencia a Él. Es lo único que puedes ofrecer en tu corazón arrepentido. Así que cierra tus ojos. Dile: Señor, gracias te doy en el nombre de Jesús. Gracias te doy en este momento porque tú nos permites el poder estar aquí analizando tu palabra. Padre, nosotros queremos pedirte perdón por todas las veces, Señor, que no hemos sabido responder de la forma en que tú quisieras que nosotros respondiéramos. Reconocemos que en la vida hay cosas que no entendemos por qué pasan, y al no entenderlo nos pueden separar, o nos han separado, Señor, de la fe que te tenemos. Muchas veces las circunstancias a veces no son lo que parecen. A veces nos imaginamos que tú nos has dejado, que tú no puedes arreglar esta situación cuando tú eres el único proveedor de lo bueno en nuestra vida. Toda dádiva, todo don perfecto proviene de ti, Señor. Y queremos el día de hoy pedirte que tú nos des la oportunidad de reconocer lo que tú nos has enseñado siempre,
Dice tu palabra que tú has venido a dar libertad a los cautivos. Y queremos que nos saques de esta cautividad, de la falta de fe. Sácanos de la cautividad de la incredulidad, Señor. Porque a veces creemos, pero no al 100%. Porque cuando empezamos a ver que no respondes en ciertas áreas de nuestra vida, llegamos a tener falta de fe. Y a veces ofendemos, Señor, tu presencia. Ayúdanos a que en esta tarde nuestra fe aumente. Ya no permita, Señor, que estemos desviados, que estemos desanimados, sino todo lo contrario, que en cada área de nuestra vida tú nos permitas el poder crecer y el poder reconocer que tú estás aquí al lado con nosotros, Señor. Yo quiero que te pongas de pie en este momento, hermano y hermana. Ponte de pie. Y es tiempo de que el Señor vuelva a retomar el señorío en tu vida. Escucha bien esto. Es tiempo de que el Señor vuelva a retomar el señorío en tu vida. Vuelve a dar, hermano y hermana, las riendas de tu vida. Dile, Señor, ¿sabes qué? Cierra tus ojos y dile, Señor, gracias, Padre, por este tiempo en el cual tú me permites el ponerme a cuentas contigo. Reconocemos que hemos caminado sin dirección y nuestra fe en algunas áreas de nuestra vida se ha apagado, si no es que en todas las áreas. Pero tú, como a tus discípulos, te manifiestas en compasión y en misericordia. Y nos das la oportunidad nuevamente, Señor, de ponernos dentro de tu voluntad como una segunda oportunidad. Reconocemos que a veces nos comportamos como niños, como cristianos inmaduros, y dejamos de hacer las cosas que tú nos has mandado hacer. Pero tú, como visitaste a los discípulos en esta historia, en el Evangelio de Juan, visitas tu iglesia, Murallas de Refugio, y nos pide nuevamente que tomemos la iniciativa de afirmar nuestra fe, reafirmar nuestra fe, volver a inyectar otra vez ese ánimo como al principio. Ya que reafirmar significa afirmar de nuevo como al principio, Señor. No permitas que la incredulidad nos aparte de ti, que haga que no podamos verte, Señor, cuando tú estás más cerca que nunca en nuestras vidas. Te pedimos perdón como iglesia porque nos hemos apartado y hemos desviado la mirada hacia las cosas vanas de la vida. Hemos creído otra vez en nuestras propias capacidades. Hemos creído otra vez en nosotros mismos, Señor, y en unas partes de nuestra vida te hemos dado la espalda, en unas áreas. Perdónanos, Padre, por la incredulidad. Y te pido, por favor, que tú ayudes a cada corazón, a cada mente, a que vuelva a reafirmarse la fe que tuvieron al principio, a que vuelvan a creer, a que vuelvan a tener la esperanza, porque eres un Dios de esperanza que manifiesta desde el cielo su amor en la persona y en la obra de Jesús nuestro Señor, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que por tu llaga, Señor, seamos todos sanados en este momento. Si hay alguna enfermedad, si hay alguna falta de perdón, para que tú nos des la facultad de perdonar también a los que nos han ofendido. Ayúdanos a quitar, Señor, toda falta de fe en nuestras vidas.
volver a hacer tu voluntad, Señor. Gracias te damos por este tiempo.